Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14 dice la buena palabra de Dios, y la leo con ustedes para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Punto. Tome su asiento. Hoy es un buen momento para estudiar este relato bíblico bajo el tema el ministerio pastoral. Amén. El ministerio pastoral. Y es que de alguna manera pues tengo que hablarles de él una vez al año, del ministerio pastoral, porque en la palabra de Dios tenemos bastante apoyo bíblico, como dice la Escritura, y Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero claro, no hablaremos de todos los 5 ministerios, sino solamente del ministerio pastoral. Si ustedes pueden ver conmigo el versículo 8, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces es importante que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo en que el ministerio pastoral surge primero a través de los dones espirituales. O sea, ¿cómo así esto funciona? Bueno, todo pastor un día fue un miembro, un día estuvo en el mundo, Dios lo llama, acepta a Jesús, y en su congregación, como dice el versículo 8, Jesús después de resucitar subió al cielo y luego dio dones a los hombres, o sea, a su iglesia. Los dones espirituales son capacidades que Dios da a cada miembro para que pueda trabajar en la obra del Señor. ¿Dicen amén? Esos son los dones espirituales. No es el que tiene dones espirituales solo aquel que anda danzando, que brinca y que le hace. No. Los dones espirituales son dados para toda la iglesia. Amén. Que les voy a ser franco. Aquí, en los dones espirituales narrados en Romanos, no se habla del don de danza. El danzar no es don espiritual. ¿Aló? Eso es estudiar la palabra, pues. Pero se ha dicho que ese tiene don de danza. ¿De dónde? No hay, no está establecido. Eso definitivamente no encaja en los dones espirituales. Pero sí el de estar en la puerta, el de estar allá como diáconos, sirviendo, diaconisas, ese sí es un don espiritual. Pablo dice, los que sirven, amén, que lo hagan con amabilidad. Los que ministran, que lo hagan con solicitud, o sea, con una actitud de no ofender a la gente, pues. Entonces, esos son dones espirituales. Pero andar danzando, eso no es un don espiritual, hermanos. No. Hay otro día, y ya lo estudiamos en algunas ocasiones. Me voy a enfocar en el ministerio pastoral. Entonces, cuando nosotros vemos que los pastores, de alguna manera, primero fuimos miembros, se nos dieron dones espirituales, y estos dones espirituales, de alguna manera, nos impulsan. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, dice la buena palabra de Dios, que el dueño llamó a sus servidores, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Entonces, ¿qué sucede con el que tiene los 5? Comenzó a trabajar y los multiplicó. ¿Qué sucede con el que tiene 2? Los comenzó a trabajar y los multiplicó.
pero ¿qué sucede con el que le dieron uno? Lo agarró, lo envolvió, hizo un hoyo, lo enterró y ahí lo guardó por miedo. Dice el texto bíblico que él confiesa que tenía miedo. Entonces, vean ustedes que a todos se les dio algo. Por eso en la congregación los dones espirituales son para todos. Hasta para el que nosotros creemos que no, hasta para ese hay. Amén. Entonces, cuando vemos esta situación, en la parábola de los talentos dice que cuando vino el dueño de los talentos, les pidió cuenta. Al que ganó 5, lo felicitó y dice que lo puso en otro lugar. O sea, definitivamente le dice: en lo mucho te pondré. En otras palabras, le da 5 talentos, trabaja, lo multiplica y el hombre dice, el dueño de los talentos: no, este trae para más, este lo vamos a hacer mayordomo. Entonces, al que tenía 2 lo hizo mayordomo, pero al que tenía 1, ¿qué le pasó? Al que tenía 1 lo regañó. Siervo necio y negligente, sabías que yo soy delicado, que soy responsable, que soy estricto en esto, porque al menos hubiera dado el talento a los bancos, hombre, a que producieran, que sean los intereses, me hubieran beneficiado, pero lo han enterrado. O sea, lo regañó y dice que le quitó y se lo dio al que tenía más. No me voy a enfocar mucho sino en el ministerio pastoral, que es igual. ¿Por qué? Porque primero se es miembro y luego Dios, al ver tu iniciativa, tu deseo de servir, de amar las almas, Dios te llama de miembro a pastor. Te hace mayordomo. Los pastores somos mayordomos nada más, servidores de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, entonces, hermanos amados, dice la Escritura claramente en Amós 7:15, no lo busque, dice textualmente: y Jehová me tomó detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Dios me tomó, dice Amós, detrás del rebaño y me dijo que me había llamado para profetizar, predicar al pueblo de él. ¿Pero de dónde? De los miembros. Entonces ustedes nunca piensen que el pastor Wilfredo de un solo llegó a ser pastor. No, yo esperé 10 años para poder graduarme del Instituto de Teología. O sea, no es que, es cierto, Dios el primer día me llamó y me dijo para qué me había llamado y me dijo que iba a ser pastor, pero yo esperé 10 años. O sea, sí me llamó el primer día y me dijo ¿para qué? Pero yo esperé 10 años. 10 años. A los 10 años comencé el ministerio pastoral. Vean ustedes, o sea, Dios me llamó de ahí. Ahora, hay otra manera de llamar de Dios al ministerio pastoral. ¿Cuál? El miembro que tiene dones espirituales, lo primero que siente es una vocación. O sea, la vocación es el impulso que el Espíritu Santo te da a cierta área ministerial. O sea, cuando sientes una vocación, definitivamente sientes deseo de servir, sientes deseo de ganar alma, sientes deseo de orar por los inconversos, sientes deseo aún de atender a los mismos hermanos como si fueran que nunca los has visto. O sea, te alegras al verlos venir. Esa es una vocación. Pero si tú al venir aquí te quedas viendo y dices: ay, es que de hermana me choca. No, usted no trae para eso. Usted no trae la vocación de pastor. No lo trae. Porque no es eso. La vocación es el impulso. Luego, después de la vocación, viene el llamamiento. Porque Dios es el que hace eso. Entonces el ministerio pastoral surge en el corazón de Dios. Amén. En el corazón de Dios. Digo esto porque
Cuando vemos aquí en Efesios, dice el versículo 11, y Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de Dios de llamar dentro de la congregación a alguien para el ministerio pastoral? 1. Perfeccionar a los santos. O sea, el pastor está llamado para perfeccionar a los santos. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, claro, el trabajo del pastor consiste en que los miembros prácticamente vayan perfeccionando su carácter, sus actitudes, su vida diaria como buenos creyentes. Esa es la actitud para la cual Dios levanta a un pastor, para perfeccionar a los santos. De ahí que los pastores algunas veces tendrán que predicar fuerte y decirle a los hermanitos que andan desordenados que ya no sean chabacanes, hombre, que anden formalmente. Estamos tratando de perfeccionar el carácter de los creyentes, pero es una vergüenza que en las congregaciones, hermanos amados, no en las nuestras, pero sí hay congregaciones donde al pastor le sale sobrando como ande usted, hombre. Se le olvida que ha sido llamado para ayudarle a los miembros a perfeccionarse. Amén. Entonces, esa es una de las labores. En el versículo 11 dice, para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otra actitud por la cual Dios llama al ministerio pastoral a alguien es para ayudarle a la iglesia a mantenerse unida. O sea, la unidad es fundamental en una congregación. Y en esa área ustedes saben que yo soy delicado. Aquí el que me quiere dividir los grupos y me está formando grupitos que se reúnen en secreto en una casa ahora y después andan para allá y para acá como que son hormigas locas, yo las llamo porque me están dividiendo la iglesia, están rompiendo la unidad. Aló. Ustedes saben que yo soy delicado, ¿verdad? A mí la gente me tiene que decir lo que anda haciendo para que no caigan en error. Por eso la vez pasada tuve que llamar a una familia para decirles, miren, esto no está correcto. Esto no está correcto. Tuve que corregirlo y gracias a Dios se corrigió y la iglesia no se despedazó. Por 28 años nos hemos mantenido, el pastor tratando de mantener la unidad de la iglesia para que después de 28 años se venga así como bipolar, un polo para allá y otro para acá. No funciona así. Los pastores somos llamados para perfeccionar a los santos y hacerlos llegar a la unidad de la fe. Esto quiere decir que aquí todos tenemos el mismo nivel, ni uno es más espiritual ni otro menos. ¿Aló? No, todos somos iguales. Que uno ha estudiado más, que ya se sacó su nivel superior en la universidad, que otro es bachiller, que otro está estudiando en la universidad y que otro tiene 9º grado y que otro tiene, no tiene ningún grado. Todos somos iguales. Porque este ha estudiado, va a menospreciar al otro, yo soy el que le voy a llamar, venga para acá, cabezón. ¿Usted no ha entendido? Aquí el hermanito más humilde es el mayor de todos, y lo explicaba el viernes, el que no puede ni leer, pero ha aceptado a Cristo. ¿Cómo? Si no ni siquiera ha leído la palabra, si los que pueden leer son los que no aceptan, porque son demasiado inteligentes, pueden leer y entonces por eso no aceptan a Cristo. Pero el más sencillo, el más pequeño, es aquel que no puede leer,
solo oye y dice, yo voy a aceptar el evangelio. Bueno, ni decían evangelio, decían, voy a aceptar el evangelio. Y ahí está. Pues esa gente debe de ser considerada igual que los otros. Amén. Para eso están los pastores. Para preparar, perfeccionar a los miembros y mantener la unidad en la congregación. Y lo último, el pastor también está llamado, el ministerio pastoral está llamado a que se preocupe porque la congregación tenga alimento espiritual. Para eso se llama un pastor. Perfeccionar a los santos, mantener la unidad y preocuparse porque la congregación tenga alimento espiritual y no que se le vengan a contar chistes, y no que se le venga a hablar de política, y no que se le venga a decir, hermanos, es que esta cosa está así y hay que ponernos en revolución contra. ¿De dónde? Aquí hay que hablar directamente la palabra de Dios, alimento espiritual para la iglesia. Ya cuando un pastor te sale de esa línea, apártense de ahí. Cuando un pastor agarra otra línea y va para allá, ya olvidándose de la iglesia, las ovejas deben de salir de ahí. Ya no hay palabra de Dios para ustedes. Cuando el pastor Wilfredo lo vea, que ya el hombre comienza a hablar de política y que comienza a hablar de que, hermanas, ustedes anden como quieran, vivan como quieran y pues, ay, vean cómo salen. Entonces, si ya ustedes emigren, váyanse, busquen otro lado porque el pastor Wilfredo ya se salió de la ruta. Pero cuando me oigan predicarles la palabra y van a sentir que les arde, y van a sentir que las orejas se les calientan, y van a sentir que la barba se les pone así como eriza, entonces, eso sí, la palabra de Dios está haciendo efecto y está funcionando. Bueno, el pastor, el ministerio pastoral está llamado entonces para orar, predicar y enseñar la palabra. Bueno, un pastor no puede, ojo, un pastor no puede estar entreteniendo al rebaño. No, ha sido llamado para perfeccionarlo, mantener la unidad y nutrirlo con la palabra. Cuando los pastores están entreteniendo al rebaño, allí ya hay un gran error. ¿Cómo se puede entretener un rebaño? Existen miles de formas. Las iglesias normales traen músicos de un lado y dicen, vemos a la congregación apagada. Traigámosles al grupo Nemeli Miaxaya. Esos que tocan instrumentos de allá, van a ver, la iglesia va a agarrar fuego con ellos. Eso es entretener a la gente. Otros dicen, siento que la iglesia ya no encaja. Yo los hermanos los veo todos mal encarados, vienen todos tristosos. El pastor dice, hagamos fiesta aquí, disfracémoslo de cualquier cosa. Y el pastor loco aquel de vaca se disfraza. Y después los hermanos salen diciendo, qué bonito estuvo el culto. Viste al pastor de vaca, estaba disfrazado. Y yo vi una hermana que de ovejita estaba dibujada, estaba disfrazada. Y yo iba de lobo. Eso es de entretener a la gente. Si hoy para Navidad mira, hay una cantidad bárbara de pastores que definitivamente entretienen a la gente, tanto que de Santa Claus se visten los chabacanes, hombre. Entreteniendo a la iglesia. Eso es la iglesia normal. Hay muchas más formas de entretener a las iglesias, a los miembros de las iglesias.
forma que usan más los hermanos es tenerlas todos los días en el culto, de domingo a domingo. Y hay iglesias que les gusta, como dicen la palabra esta que no sé qué quiere decir, pero yo la he escuchado y quiere decir así como el desorden, ¿no? El gelengue, dicen. Algo así quiere decir, el gelengue les gusta. Donde hay iglesias que, bueno, recuerdo cuando un hermano de aquí de una de las iglesias de aquí de Apopa se pegaron cultos de vigilia solo en alabanza y en andar brincando por toda la iglesia, saltando, y que tienen dones de danza, que no tienen nada, emocionalmente andaban ahí porque el ritmo de la música que les habían puesto era de aquella que a ellos les estremecía el cuerpo cuando andaban en el mundo, ¿no? Pero no es el caso. El asunto es que cuando sale, comenta y viene hablando con el otro y le dice: ¿Qué vigilia más poderosa la que tuvimos? Sí, ¿verdad? Es que la camisa la traía pegada de sudor, le dijo, de la tremenda danza de 3 horas que me tiré. O sea que ahí el que más suda la camisa es el que va más ungido. El pastor vivió eso. Si yo cuando salía de esas vigilias allá en la iglesia profética, una voz del cielo, definitivamente yo al siguiente día terminaba fundido, deshidratado, porque ayer el asunto era mojar la camisa. Eso es entretener a la gente. A la gente hay que enseñarle a orar, a leer la palabra y a adorar al Señor. Y por eso es que la gente en algunas congregaciones le huye a la oración. Los días lunes no hay nadie. Los días lunes, ay Dios, si se tienen una semana o 15 días de oración, los hermanos se van, se caen, qué chulada, se caen porque los están invitando a orar. Eso no funciona acá. Yo los felicito. No hemos parado la oración y los cultos, los 3 cultos de lunes, miércoles, viernes, llenos de gente orando. No estamos para entretenerlos, ni para complacerlos en la predicación. No voy a complacerlos, como en algunas congregaciones que tratan de complacer a los miembros para que no se vayan. Pues no, aquí vamos a avanzar en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. Dice Pedro 5, 2, 3, no lo busquen: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pedro hablando dice que nadie, ni el pastor, es el dueño de la grey. No, yo no soy el dueño de ustedes. A mí Dios me ha llamado por su bondad y misericordia a ser pastor. Y yo por eso siempre lo he dicho: el día que usted quiera irse, que le vaya bien. No hay problema, porque yo no he pagado nada por usted. Quien ha pagado todo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo solo soy un servidor de Cristo para ustedes. A Él sea la gloria por ese privilegio. Nunca les he exigido nada, siempre se los he pedido de favor, porque no tengo señorío sobre ustedes. Cuando le digo: hermano, ¿me puede ayudar con esto? No, varón, de acuerdo, gracias hermano, no se preocupe, yo veré cómo le hago. Porque no tengo señorío, o sea, no puedo obligarlos. No, es cierto, ustedes están acá, pero yo no tengo la autoridad total para mandarles a ustedes. Tengo que pedirles de favor. Si ustedes aún de favor no quieren, tampoco me va a llegar la prueba. Pues yo veré cómo le hago. Amén. Bueno, la iglesia
debe cuidar a su pastor. Es que se distraen, por eso no contestan todos. La iglesia debe cuidar a su pastor. ¿Ven? Cuando están distraídos no contestan. Bueno, ¿cómo se cuida un pastor? Primero, orando por él. Amén. Y yo les agradezco a ustedes, porque siempre que están orando, Señor, bendice al pastor, ayuda al pastor, dale sabiduría al pastor, revélale la palabra al pastor. Señor, gracias. Qué bonito es escuchar que ustedes oran por el pastor. El pastor, el ministerio pastoral no se sostiene porque el pastor es el campeón. No. Si el pastor comienza a decir es que el ministerio pastoral es porque yo puedo, el pastor es un cabezón. El ministerio pastoral se sostiene por las oraciones de la iglesia hacia él. Si ustedes dejan de orar por mí, es un hecho que el fracaso ministerial será una realidad. ¿Cómo se cuida un pastor? Orando por él. Y algunos dicen, ay pastor, si ni por mí oro, pues ya vaya comenzando a orar por usted, hombre, y después me agrega a mí. Los pastores percibimos cuando la iglesia está orando por uno. Los pastores lo percibimos. Hay ancianas que definitivamente se acercan, me abrazan y me dicen, pastor, estoy orando mucho por usted. Y tal vez no la ven predicando aquí. Y el que predica aquí, ni por él ora. Entonces no, debemos tener mucho cuidado en eso. Pablo decía en Tesalonicenses, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y que seamos librados de hombres perversos y malos. Y dice al final, porque no es de todos la fe. Eso que quede claro. No toda la gente va a abrazar la fe. Entonces Pablo está diciendo que la oración es fundamental para el siervo de Dios. Y yo se los voy a recalcar y les agradezco. Muchas gracias. No se cansen de orar por mí. Y yo les digo, si ustedes, bueno, yo pasé 10 meses mal de salud, estorbado de salud, y ustedes al hacer tanta oración, mes tras mes, Dios se volcó, extendió su mano, y un día de Santa Cena, ¡pum!, que me hizo el milagro. ¿Por qué? Por las oraciones de ustedes. No es que yo sea el campeón, ni quiero serlo, solo soy un servidor. Cuando la iglesia ora por su pastor, las puertas se abren del cielo. Elías oraba y la lluvia caía. Y si ustedes oran por mí, es posible que el Señor me añada años de vida. Salvo aquel que ya no me quiera. Entonces no oro para que el pastor se muera. O sea, porque cuando Ezequías estaba enfermo en cama, dobló su cuerpo y dijo, Señor, tú sabes que he andado delante de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Le dice a Isaías, regresate, anda a decirle que le voy a dar más años de vida a este hombre. Pero si ustedes oran, es lógico que el Señor me va a fortalecer físicamente, espiritualmente, y el resultado ¿cuál será? Que los voy a enterrar a todos para la gloria del Señor. Tal vez Matías, que Santi también, Santiago, que tal vez, ¿verdad? Pero quién sabe. Pero a través de las oraciones, el pastor va a recibir esa fortaleza. Amén. Pablo dice en Tesalonicenses, se los leía, deben orar para que Dios libre al pastor de hombres malos y perversos. Bueno, Pablo estaba preso porque en su tiempo habían hombres malos y perversos. De alguna manera voy a mencionar un nombre
es Alejandro, pero no el hermano Alejandro que tenemos acá, no. Hablo de que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, Alejandro me ha ocasionado tantos males. O sea que había un hombre llamado Alejandro que a Pablo le hacía la vida a cuadritos. El hermano Alejandro, no, usted no, varón. Oye, usted jamás, en todos los años que viene de estar aquí, jamás nos ha dado un problema. Al contrario, siempre nos ha apoyado en las actividades que hacemos. Bueno, en cierta ocasión, un pastor aborda un transporte, un bus, se sube, la mayoría llena, se sienta, ve que hay un asiento a la par de otro hombre, hay un asiento vacío, entonces él va al pastor y se sienta a la par de ese hombre, un hombre de 40, 50 años, con barba, canosa ya, bien elegante de traje, y ahí, entonces el pastor se sienta a la par y comienza a observar que este hombre que va allí comienza a fojear unas tarjetitas y agachándose abría su boca en voz suave y no se lo escuchaba, pero el pastor dice que comienza a observarlo. Y entonces el pastor se acerca y le dice, disculpe, me parece que usted está memorizando algo a través de esas tarjetitas, le dice. Le dice el hombre, exactamente no estoy memorizando, le dijo, estoy orando. Entonces el pastor dice, está orando. Y le dice, yo también oro, le digo, yo soy amante de la oración y pues dedico tiempo siempre a ella. Entonces viene el pastor y le pregunta, definitivamente le dijo, ¿y qué ora? Bueno, le dijo, estoy orando porque los pastores